presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Muy buenas tardes a todos los oyentes de lapazestéreo.com. Les habla Adolfo León Oliveros Tascón, su periodista amigo, promotor de todos los acuerdos de paz, y muy contento con la aprobación de la Corte Constitucional del camino rápido llamado Fast Track para implementar los acuerdos. Nos acompaña el señor Herbey Arturo García, gran amigo de esta emisora, reconocido abogado de la ciudad de Cali. Doctor García, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un saludo muy amable a toda nuestra audiencia en el país y en el mundo. Y felices con lo que ha pasado en el día de hoy. Este es el regalito de Papá Noel. Le quiero decir, señor García, que por 8 votos contra 1, el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional, le dio el sí al mecanismo del Fast Track, que permite una vía rápida en el Congreso para aprobar las leyes y reformas constitucionales que se necesitan para implementar el nuevo acuerdo de paz con la FARC. Según la sentencia, el Congreso deberá ratificar si la representación que hizo hace 2 semanas de los acuerdos es suficiente, caso en el cual el Fast Track entrará a regir plenamente. Yo creo pues que esta sentencia de la Corte Constitucional es muy oportuna, además porque está en consonancia con la norma constitucional que dice que las 3 ramas del poder público deben trabajar en armonía y en colaboración. Destaco mucho que la Corte Constitucional haya dicho que la paz está por encima de todo, que se recoge la expresión popular expresada después del plebiscito, donde se presentaron marchas multitudinarias de ciudadanos y ciudadanas que salieron a pedir que hubiera paz. Y también en cierta forma la Corte dice que los votos del sí y los votos del no, que la diferencia fue apenas de 50.000 voticos, todos iban orientados a la misma, al mismo punto, que era la paz. Los del no querían la paz, pero con unas aclaraciones, con unas precisiones en el acuerdo. Y los del sí, pues, que votamos por el sí, estábamos totalmente de acuerdo con todo lo que está escrito en esas 297 páginas. Como quiera que el presidente acogió la gran mayoría de las observaciones realizadas por los promotores del no, y luego lo llevó a representación en el Congreso de la República, donde recibió el respaldo mayoritario del 75% contra 0 votos. La Corte entiende que el pueblo, actuando por medio de sus representantes en el Congreso de la República, que tienen la representación por delegación del pueblo, la Corte entiende entonces que esa representación es popular, tal como lo establece el numeral 5 o el artículo 5 del acto legislativo número 01 de 2016. ¿Qué opina, señor García, de esta trascendental sentencia de la Corte Constitucional? Este es un hecho histórico que constituye en el día de hoy la apertura a la constitución y construcción hacia adelante del proceso de paz. Solo faltaba este dictamen de la Corte Constitucional, y bienvenido sea en estos momentos en que todos estábamos ávidos de saber qué pensaba la Corte Constitucional sobre el acto legislativo
y su contenido para poder empezar a implementar los actos legislativos y las leyes que van a permitir desarrollar los acuerdos finales de La Habana. Por ejemplo, se va a reglamentar la jurisdicción especial para la paz, porque si no hay reglamentación, si no hay una construcción y una consolidación de cómo opera este órgano, cuáles son sus funciones, cuáles son los requisitos para ser miembro de este órgano, cómo va a recibir los expedientes que vengan de donde vengan, cómo se va a tener en cuenta a las víctimas, si son fiscales acusatorios o son sujetos de los procesos. En fin, todo esto se despejará en la construcción de la Jurisdicción Especial para la Paz. Vamos a poder constituir el nuevo Código Electoral colombiano, que tiene en este momento a 8 expertos elaborando el proyecto reformatorio del Código Electoral vigente. Bueno, Arturo, entonces resulta que la Corte, en esta sentencia, dice que la legitimidad que le da la Corte al acto legislativo 01 del 2016 no impide que en el futuro aspectos puntuales del acuerdo sean sometidos a alguno de los mecanismos de participación popular. También dice la Corte que la decisión de aprobar el fast track se dio cuando la Corte determinó que el mecanismo no viola la Carta Política, porque fue el mismo Congreso el que aprobó estas reglas en un debate abierto y democrático. Y además, que en todo caso las normas que se aprueben tendrán control de la Corte Constitucional, que podrá tumbarlas si considera que están en contra del espíritu de la Carta 91. Y lo fundamental, pretende coadyuvar a un fin fundamental para la nación, como es el logro de la paz. Entonces viene que los argumentos de quienes están diciendo que el fast track era inconstitucional, se cae por su peso. Es más, hay que tener en cuenta que los que demandaron fueron los mismos que hoy están rasgándose las vestiduras. O sea, los opositores al proceso de paz fueron los que presentaron la demanda. Y resulta que, en términos coloquiales, le salió el tiro por la culata, porque la Corte, en el estudio de esa demanda, también estudió el numeral 5 del acto legislativo, que dice que la refrendación debe ser popular, y entonces se habló ya del constituyente delegado, que es el Congreso, y efectivamente así se hizo. Lo otro es que los, digamos, detractores del proceso de paz, sobre todo de los acuerdos, plantean la tesis de que esas leyes nuevas y esos actos legislativos nuevos van a quedar pues ahí sin ningún control, cosa que es absolutamente falso, porque la Corte Constitucional no pierde competencia nunca para estudiar la exequibilidad de las leyes o la inconstitucionalidad de actos legislativos, cuando se den los requisitos establecidos en la misma Constitución. De manera que me parece muy oportuno que la misma Corte Constitucional haya reconocido que el mecanismo del fast track, que entre otras cosas sirve, digamos en términos muy pragmáticos, para implementar los acuerdos de paz. ¿Por qué? Porque resulta que si se hace por los medios ordinarios, las leyes y actos legislativos podrían, estando muy de buenas, terminar o realizarse en el año 2018. Épocas, sobre todo a partir de mayo del 2017, que se convierten en periodos electorales, dado que las elecciones del nuevo Congreso y el nuevo presidente son en el 2018.
De tal manera que la Corte, en una de sus consideraciones, dice que para evitar que el acuerdo de paz entre a formar parte de esa discusión electoral, lo mejor era que todas las normas y todo lo que se pactó en los acuerdos entren a regir en la mayor brevedad del tiempo. Vuelvo y repito, porque es que la paz no puede ser objeto de oportunismo político, lo que llamamos politiquería. La paz debe estar por encima de los certámenes electorales, porque es un tema de Estado, no es un problema de un gobierno ni del otro. Todos los gobiernos, desde la época de Belisario Betancur hasta acá, han tratado de hacer la paz con la FARC. Y si el señor Santos, Juan Manuel Santos, que entre otras cosas hizo un discurso muy bueno el día que recibió el premio Nobel en Oslo, si el señor Santos logró lo que 4 o 5 expresidentes anteriores a él no pudieron, pues hombre, hay que apoyarlo, porque el objetivo era de todos, independientemente de los partidos a los cuales pertenecen o a los movimientos. El negocio era que había que conseguir el desarme de la FARC, lo que llama la desmovilización, el fin del conflicto, y con posterioridad consolidar la paz, como dice el presidente, estable y duradera, a través de la implementación de los acuerdos por medio de las leyes y los actos legislativos. Eso es lo que busca. De manera que apoyar al señor presidente de la República no es un problema de partidos políticos, no como dicen muchos tipos oyentes del magazine Por la Paz, que los que defendemos el proceso de paz somos amigos de la FARC. No, somos amigos de los desplazados, de las víctimas de la guerra, somos amigos del país rural, somos amigos de que se le devuelva la tierra a los que les quitaron la tierra, que indemnicen a las víctimas, que se permita la participación política de todos los grupos y partidos políticos. Todo ese tipo de cosas son las que le gustan a uno, pero nada que ver con la FARC. La FARC, igual que los helenos, son grupos subversivos que quieren regresar a la vida civil, pero en ningún momento los que estemos de acuerdo con el proceso de paz somos ni amigos ni enemigos de esos grupos subversivos. No, sencilla y llanamente queremos es respaldar al presidente de la República, al Congreso de la República y a la Corte Constitucional, que son nuestras instituciones democráticas, en este objetivo de darle la paz a todos los colombianos. ¿Cómo la ve, señor García, hombre? Muy bien. Me parece a mí medular hacer este análisis y explicarlo. El acto de hoy, lo fundamental es sencilla y llanamente uno, que vuelve expedito pronto el alcance de las medidas que se tienen que ejecutar a la mayor brevedad para poder emprender verdaderamente el camino de la desmovilización, fin del conflicto y del desarme, y la apertura democrática y política para obtener otros ingredientes que tiene el acuerdo, como son las circunscripciones especiales para la paz en las regiones donde más el Estado ha estado ausente en su presencia, y que van a ser los que van a encabezar estas listas líderes sociales, campesinos y activistas, y las FARC se abstienen de postular candidatos para esto, lo mismo que las curules que van a otorgarse a las FARC en el Senado y en la Cámara de Representantes. Entonces, la frase traduce proceso rápido. De tal manera, pues, amigos de la audiencia, que nosotros lo que aquí se ha logrado en Colombia hoy es que vamos a hacer expedito la ejecución de los mecanismos que son necesarios para poder
ir realizando e ir ejecutando el tratado y el acuerdo de paz entre las FARC-EP y el gobierno nacional. Y mire que la doctora María Victoria Calle, que fue la ponente de la sentencia, ella cuando se refiere al por qué había que aprobar el Fast Track dice que se trata de un mecanismo excepcional que en todo caso fue aprobado con todas las reglas en el Congreso, en 8 debates por tratarse de un acto legislativo, y que además pretende coadyuvar a un fin fundamental para la nación, como es el logro de la paz. La vía rápida no es un mecanismo exótico en este tipo de procesos. Se usó, por ejemplo, en la implementación del proceso de paz en Irlanda del Norte, IRA, y en varios países. Inclusive, dice ella que en Estados Unidos se utiliza en casos bien delimitados, por ejemplo, en la aprobación de tratados comerciales. También explica ella, la doctora Calle, que en el caso colombiano sus efectos serían dos. El efecto pues de aprobar el Fast Track. Por un lado, acortar los tiempos de aprobación de las reformas necesarias para la paz a la mitad del usual. Pero además, y este es el punto más polémico, reduce el margen de maniobra del Congreso al limitarlo a aprobar o no los proyectos que presente el gobierno. Las posiciones a favor señalan que fue el mismo Congreso el que aprobó estas reglas en un debate abierto y democrático, y además que en todo caso las normas que se aprueben tendrán control de la Corte Constitucional, quien podrá tumbarlas si considera que violan o que van contra el espíritu de la Carta del 91. El doctor Rodrigo Uprimi, que es uno de los juristas que fue magistrado de la Corte, que dice que el Fast Track sí puede utilizarse para ciertos desarrollos normativos, como la ley de amnistía o la ley de justicia especial para la paz, pero que hay otras leyes que podrían discutirse por la vía ordinaria, pero realmente hay un consenso entre todos los juristas, porque la realidad es que el Fast Track se necesita por varias razones. Una de ellas es que está ligado íntimamente al éxito del proceso de paz. La FARC están juzgadas por su desmovilización, desarme y regreso a la vida civil. Para eso se necesitan normas urgentes que le den seguridad jurídica a lo pactado, como las leyes de amnistía e indulto, amplios que beneficiarán a la mayoría de miembros de esa guerrilla, y la creación de la Justicia Especial para la Paz, que es la que le van a aplicar a los cabecillas. Si hay ambigüedad, el riesgo de que al menos parte de la guerrilla piense que no le van a cumplir con lo pactado, atenta contra el mayor logro hasta ahora del proceso, que es el cese de fuego y hostilidades. Con las normas actuales, los cambios legislativos y constitucionales podrían llevarse 2 periodos, es decir, lo que hablamos ahora, ir hasta el 2018. Y acá es donde entran a jugar aspectos políticos, como que el año 2017 es un año preelectoral, y en el segundo semestre del 2017 los congresistas estarán pensando más en sus propias campañas de reelección y en las presidenciales que en los intereses del país. Así que evitar que la paz caiga en los cálculos electorales es fundamental, y eso será más viable si los proyectos más importantes están aprobados a más tardar en junio próximo por el famoso Fast Track. Lo otro que se manejó allí es si el Fast Track se podía aprobar sin plebiscito, porque es que el acto legislativo 001 del 2016 dice que solo se podía, solo entraba en vigencia lo acordado o lo establecido en el acto legislativo del 1 al 4 si el pueblo se expresaba a favor del plebiscito. Como evidentemente esto no ocurrió, y el Centro Democrático pues haya presentado una demanda sobre ese punto, la Corte Constitucional dice que, y dándole la razón al Centro Democrático, dice que los argumentos jurídicos para establecer que solamente podría refrendarse por medio del plebiscito no son fuertes, que la refrendación popular podía darse de varias formas, como lo establece la misma Constitución, y todavía más
por el Congreso de la República, que representa a todos los, digamos, los ciudadanos. Es que en Plata Blanca, el Congreso de la República fue elegido con 14,5 millones de votos, y los votos por el no fueron de 6,350,000. O sea que no puede uno decir que no hay legitimidad porque 6,350,000 dijeron que no, cuando el Congreso, el 75% dijo que sí, y además hay 6,300,000 ciudadanos también que dijeron sí. Lo otro es, doctor García, Sí. que es que la representación en el Congreso satisface todas las exigencias para la vigencia del acto legislativo. La representación en el Congreso se cumplió por amplias mayorías, o sea, más del 75%, y de tal manera que con esa representación del Congreso, con esas mayorías, la implementación tendrá una vía expedita con el fast track. ¿Qué opina, señor García, hombre? No, indudablemente que aquí tenemos que resumir lo siguiente. El Congreso aprobó la refrendación, o refrendó, para utilizar la palabra más precisa, refrendó los segundos acuerdos finales que se aprobaron en La Habana en un amplio debate donde más de 75 senadores de los 102 y más de 160 representantes. No, fueron 137. ¿137? Sí, porque el Congreso, la Cámara no tiene 266 representantes. Sí, bueno, pero no es mucha la diferencia. Pero bueno, precisamos entonces lo que dice aquí nuestro colega Adolfo. De tal manera, pues, de que aquí no se dio el 51%, se dio una significativa mayoría que indica de que el Congreso delegatario del pueblo, en quien reside la soberanía popular, está totalmente comprometido con la reglamentación y con la implementación del proceso a través de los mecanismos que a bien tenga el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Entonces nosotros, compañeros, pensamos de que hoy estamos viendo al portas la posibilidad de que se dé pronto el camino de la finalización del conflicto. Segundo, la aparición de un nuevo movimiento político que deja las armas para acudir a las urnas. Y tercero, se presenta la posibilidad de que la paz sea un hecho tangible, un hecho que tenga un asidero jurídico, político y legal. Bueno, ya digamos, pasando a otra página de estos temas, no podemos ignorar el discurso del presidente Juan Manuel Santos cuando recibe el Premio Nobel de la Paz en Oslo. Me pareció pues que el presidente le dio como era a la cosa. Lo primero pues que supo resaltar la importancia de la academia, la importancia de las personas que lo han antecedido en ese Premio Nobel de Paz, que mezquinamente algunos opositores pues del proceso de paz dicen que el presidente compró, que me parece pues que allí se están pintados pues mucha gente que viven de la envidia, porque la academia del Premio Nobel, cuando decide entregarle el premio al presidente Juan Manuel Santos, se lo hace reconociendo el mérito, la constancia, más de 5 años y medio, casi 6 años, primero tratando de cuadrar una agenda, y después 4 años en Cuba cubriendo la agenda, y después encontrarse con la sorpresa de que los detractores del acuerdo lograron aprovecharse de la ingenuidad y la ignorancia de mucha gente y ganaron por una exigua diferencia, pero ganaron. Y todo eso
toda esa actividad constante del presidente Santos en busca de la paz ha sido lo que le ha merecido el reconocimiento de todas las naciones. Es que no es solamente la Academia de Oslo, del Premio Nobel, sino que es la misma Comunidad Europea, son todos los presidentes de América, son todos los gobiernos del mundo en la misma ONU que le han reconocido al presidente Santos su berraquera por tratar de ponerle fin a un conflicto de 52 años que le ha costado al país alrededor de 300.000 víctimas. Estos días leía que eran 600.000, pero digamos que yo me voy por los datos de la ONU y son 300.000 muertos, que le ha costado al país 8 millones de personas desplazadas y que le ha costado el crecimiento económico a todo el país, dado que la violencia rural conlleva la baja producción en el mismo campo y el desplazamiento de personas que solo están o están preparadas para labores agropecuarias, desplazarlas hacia las ciudades donde no tienen mayores posibilidades laborales, implica pues crear un caos social en las grandes ciudades y en las medianas ciudades. Porque hay mucha gente que cree que la guerra solamente perjudica al que está por allá rezagado en los sectores rurales, abandonado por el Estado, físicamente. Pero la gran realidad es que llevamos del bulto todos. Todos llevamos del bulto porque es que el recurso que el Estado gasta en guerra, que en los últimos 10 años fueron 220 billones de pesos, son recursos que se pueden reorientar para capacitar gente, para resolver problemas de hambre, problemas de escuelas, de hospitales. Hay hospitales que cierran ya. La mayoría, por ejemplo, el hospital departamental tuvo que sacrificar trabajadores para poder seguir funcionando. Entonces, el problema de la guerra afecta a todo el mundo. Sino que hay unos insensatos que creen que como a ellos no les tumbaron la casa, ni les han matado parientes, ni les han violado las mujeres, entonces resulta que la guerra es buena, porque ellos no han llevado del bulto directamente, pero son tan bobos que no analizan objetivamente las consecuencias de la guerra, solamente miran es lo que ven por televisión y escuchan a instigadores de guerra que nunca han ido al frente de batalla, hacen guerritas, pero esas que uno hace por esos medios de hoy en día, por PlayStation. Yo también era un berraco para las guerras en PlayStation hace unos años que estaba muchacho, inclusive hasta hace poco, que mi hija mayor tenía un PlayStation, me lo regaló, y yo me la pasaba jugando ahí tumbando soldados virtuales. Pero es que una cosa es ver una guerra por televisión o hacerla virtual, que estar uno al frente en el campo de batalla donde le llega un tiro a uno ya no virtual, sino real. O ver uno, por ejemplo, que le quemaron el rancho, o que le mataron los parientes, o que le tocó salir volando de una tierrita que uno tenía hacía muchos años y que le dijeron, viejo, ya no es suyo, chao. Eso no es lo mismo. Entonces resulta que estos tipos de las guerras virtuales, y que además andan con escoltas para arriba y para abajo, les gusta pues que la gente haga guerras, pero para que maten al pobre. Es que la guerra es muy buena cuando no le toca a uno. ¿Sí? Uno dice, no, pues esa guerra era buena, pero porque uno no sabe que el sufrimiento del otro. Pero cuando le toca a uno, ahí sí todo el mundo sale a pedir cacao y a llorar. Entonces lo que hay que hacer es concientizar a todo el mundo, a toda la gente, de que la guerra es mala. La guerra no le sirve sino al que vende armas y al que negocia pertrechos militares, uniformes, botas, venden granadas, helicópteros, misiles, pero al man que no vende nada de esas cosas y que por el contrario le toca que salir es volando de donde está, aguantar hambre y a que lo marginen, que ya no le va a gustar la guerra. Y más aún cuando uno ya sabe que sin guerra la gente puede volver a producir en el campo, la gente puede recuperar su tierrita,
la gente va a tener acceso a, por lo menos al Estado. Es que hay unas regiones del país que están sin Estado, y son muchas, no es un pueblo ni dos. Dicen los que saben que hay más de 650 pueblos de Colombia donde el Estado no ha hecho presencia real. O sea, no hay escuelas, no hay juez, no hay notaría, no hay hospitales, no hay fuentes de ingresos, no hay apoyo al campesino, no hay nada. Entonces ahora, con la implementación de esos acuerdos, por lo menos se tiene la ilusión de que el Estado va a llegar a donde nunca ha llegado, para mejorar las condiciones de vida de la gente, darle las opciones que la gente necesita para vivir dignamente. Por lo menos ya tenemos esa ilusión. Arrancamos con las nuevas leyes y por lo menos reducir el presupuesto de guerra, y con la ayuda de los países amigos. Ya los países de la Comunidad Europea han dicho que están dando 675 millones de euros, que es mucha plata, para empezar programas. Es una ilusión, vuelvo y repito, porque siempre está de por medio también la corrupción. La ilusión se hace con base en lo que se plantea y en lo que se firma y en las leyes que se van a producir y los actos legislativos. Pero con la presencia de los corruptos manejando recursos uno se preocupa. Ojalá el presidente Santos no se vaya a dejar meter de por medio corruptos manejando recursos, porque entonces todo se nos cae en ilusión. Pero por lo menos tenemos una ilusión, y esa ilusión tenemos que sacarla adelante. ¿Cómo la ve, señor García? Oiga, lo veo muy bien. La gran verdad es que yo pienso que hoy sí vamos a arrancar el proceso que construye o que va a construir una nueva Colombia, una Colombia de trabajadores, de campesinos, de obreros, una Colombia donde verdaderamente no se asesine la vida en primavera, una Colombia cristiana, una Colombia laica. Pero la verdad es que hay muchas esperanzas en los que estamos todos los días pensando y discerniendo sobre este aspecto, porque tenemos el sueño de que Colombia tiene que mejorar, que el país agrario debe de ser un paradigma en el mundo, surtiéndole alimento no solo al autoabastecimiento en Colombia, sino exportando alimentos para el mundo. Creemos de que va a haber una libre e importante inversión a nivel nacional e internacional por las condiciones que ya se van a prestar para las personas y para las personas naturales y jurídicas, para que hayan pues mejores condiciones laborales y mejores condiciones de desarrollo. Esperamos pues de que todo esto no se nos quede en el tintero, no sea letra muerta, sino la posibilidad de una Colombia distinta. Muy bien, señor García. La ilusión de nosotros ahora es que se implemente todo lo que está acordado desde el punto de vista formal, que es la parte de la ley, la parte del acto legislativo, y que la parte material, que es lo que ya la gente va a ver en sus manos, no en televisión, sino en la mano, que esa parte no se vaya a quedar en el tintero, como dice usted, por culpa de los corruptos. De momento me despido, tengo que cumplir una cita ahora, y espero que en la próxima emisión podamos seguir ampliando mucho sobre lo que se viene en la implementación. Vamos a hablar de cada tema, de los proyectos de ley que van a llegar al Congreso. Creo que ya mañana empieza el primero. Ya el presidente del Senado, que es el presidente del Congreso, el doctor Liscano, ha dicho que se declararon en sesión permanente, que van a trabajar hasta el 30 de diciembre y que convocan nuevamente para enero sesiones extraordinarias que las convoca el señor presidente de la República, y que la idea de ellos es tener todos los paquetes legislativos aprobados a más tardar en junio próximo. Buenas tardes y que Dios los bendiga. Un abrazo muy especial a toda nuestra audiencia.
con mucho cariño y con mucha ternura. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz, con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.